Malaya Canejo. Hoy vamos a hablar acerca de la guerra de la Triple Alianza o la guerra del Paraguay. Vamos a contar esta guerra que fue la más importante acá en América del Sur, donde justamente hubo muchas pérdidas humanas, muchas pérdidas materiales. Vamos a ver cuánto tiempo duró la guerra y qué consecuencias tuvo para todos los países beligerantes. Pero antes de esto vamos a aclarar una cosa. La República del Paraguay se encontraba justamente aislada de los demás países del continente. ¿Por qué? Porque todos estaban encauzando una guerra por la independencia. Tanto los países de Uruguay como Argentina, todos querían sacarse de encima a las colonias europeas. Pero ¿qué pasó? Como a Paraguay no lo veían como algo importante, en 1811 Paraguay declaró la independencia, donde Gaspar Francia empezó a gobernar hasta bastante tiempo, en 1800 más o menos 16. Empezó a regir como un dictador, pero lo hizo con buenas intenciones, porque gracias a eso Paraguay pasó a tener una economía estatal muy fuerte y poderosa, porque dependían de los cultivos y del ganado y todas esas cosas que produce un país que quiere independizarse para tener una buena economía. ¿Qué pasó entonces? Cuando Gaspar Francia murió, lo sucedió López. Ese también hizo muchas cosas grandes por el Paraguay. Tuvieron las primeras fundiciones, el primer ferrocarril. Tuvieron, aunque no tenían salida al mar, ellos construían sus propios barcos. Y donde, después de la muerte justamente de López, lo asumió su hijo, Francisco Solano López. Que Francisco Solano López ya había actuado como diplomático en muchos países, donde trajo armas, trajo mucha gente de ciencia para justamente que el país de Paraguay sea un país importante. Pero ¿qué pasó? Vamos a contar justamente por qué toda esta guerra. Todo empezó porque el expansionismo del Imperio del Brasil tenía conflicto con el Paraguay acerca del Mato Grosso, donde le quería quitar las tierras al Paraguay. Pero a su vez Paraguay, como tenía un ejército muy bien entrenado, lo mantenía a raya justamente a esto, igual que los argentinos. Pero como Paraguay tenía muy buenas relaciones con el gobierno de Uruguay, el gobierno uruguayo le permitía en esa época, bajo el dominio de Berro. Berro era el presidente de Uruguay, donde le permitía una salida por el río Uruguay a las embarcaciones paraguayas para que puedan llevar sus mercancías. Ya que con el gobierno argentino tenía conflicto, porque cada vez que iba por el Paraná y que tenía que ir a Buenos Aires, siempre había conflictos de guerra. Con Argentina también tenía problemas territoriales. Pero todo esto tuvo una consecuencia. Más o menos en el año 1863, Venancio López, a las órdenes del presidente argentino Bartolomé Mitre, se fue para la banda oriental. ¿Qué quería hacer este? Este pertenecía al Partido Colorado, referente acá de Buenos Aires, del Partido de los Liberales, del Partido Central Porteño. ¿Qué quería hacer Venancio Flores cuando quería llegar a Buenos Aires? Se embarcó con buena parte de los uruguayos y parte de los argentinos para justamente... La intención era derrocar al electo presidente Berro. Pero ¿qué pasó? La situación estaba ya bastante tensa, porque Venancio Flores desembarcó en Uruguay y empezó a tomar justamente poblados y a tener enfrentamientos con el gobierno de Uruguay, donde había varias batallas. De esta batalla justamente surgieron muchas rebeliones. Pero acá
y lo más importante era que el gobierno argentino de Bartolomé Mitre, aunque decía que no tenía nada que ver con el conflicto, apoyaba justamente al gobierno, perdón, a Venancio Flores, con dinero, con armas, con todo. Pero ¿qué pasó? El gobierno del Uruguay empezó a ponerle freno a esta situación, donde sus embarcaciones ponían mucho cuidado en cuanto a justamente qué traían los argentinos para cruzar el río, donde traían justamente armamento en las barcazas, pero era de forma ilegal, porque ya estaban en problemas y en guerra. ¿Qué pasó lo siguiente? Venancio Flores tuvo el apoyo del Imperio del Brasil, porque Brasil tenía muchos intereses en una parte sur del Brasil, que era limítrofe con Uruguay. Entonces, ¿qué pasó? En 1864, Brasil invade justamente al país del Uruguay, toma Melo y otras partes de ahí. Pero justamente el gobierno de Berro se organiza bien. Y entonces le pide ayuda justamente a su aliado, al Paraguay, quien era el presidente justamente en ese momento, Francisco Solano López. Solano López ve esto indignante, porque esto rompía el equilibrio del Plata, justamente porque Uruguay era el aliado de Paraguay, que le permitía la salida justamente por el río Uruguay y a la vez al océano. Pero ¿qué pasó con esto? Cuando pide auxilio, cuando están invadiendo justamente el Uruguay, Solano López le pide permiso al gobierno de Mitre para poder cruzar la frontera, o sea, pasar por Corrientes, para ir a invadir la parte sur del Brasil. O sea, y entonces, ¿qué hace el gobierno de Mitre? Le niega el paso, le dice que Argentina es un país neutral, que no va a permitir justamente que pase el gobierno paraguayo porque esto traería consecuencias de una guerra, porque ya había problemas entre países hermanos y estaba mal eso. Pero ¿qué pasaba? Ya el gobierno de Mitre estaba alentando justamente esta rebelión, porque no les convenía el gobierno del Partido Blanco, que era el anónimo acá de Argentina, que era el federalismo. ¿Qué pasó entonces? Esto no fue buen visto, ¿no? Justamente por la clase oligarca acá de Argentina y la parte de la burguesía, porque Paraguay, como potencia justamente que era, no le convenía que exporte y entrega esas cosas a los demás países, porque le podía complicar justamente los pagos aduaneros, que tenía muchas ganancias acá en Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a planificar justamente esto, de que no era conveniente de que este líder paraguayo fuera justamente el que alentara esto, porque imagínense, ya bastante trabajo al gobierno de Mitre les costó erradicar al federalismo, ya que fue derrotado en Pavón, y como la burguesía y la oligarquía justamente no veían como buen ejemplo a este líder paraguayo. O sea, hicieron muchos planes para que Francisco Solano López sea destruido. Así se conmemoraba justamente los que habían ganado en la batalla de Pavón, derrotando, como ya dije, al gobierno de Urquiza. ¿Qué pasó entonces con esto? Entonces Paraguay no se ve más que obligado a cruzar la frontera argentina, porque Mitre le había prohibido justamente hacer esto, y cuando hizo, invadió ahí en Paso de los Libres. Ahora nos preguntamos por qué justamente Mitre se opuso, sabiendo que iba a haber una guerra con esto. Lo que pasa es que Mitre ya tenía un tratado con los gobiernos del Imperio de Brasil y de Uruguay por Venancio Flores, que justamente iba a derrocar al presidente legal Berro, y que a la vez en esa época, después de Berro, empezó a asumir el gobierno Aguirre. ¿Qué pasó con esto? Con todo esto lo que pasó, Paraguay invadió justamente la parte de Corrientes, formó parte ¿cómo se llama? De la parte sur del Brasil. Entonces esto trajo consecuencias de la guerra, porque Argentina, con esa excusa de que habían invadido la parte de Corrientes, le declara la guerra también al Paraguay. Y en esto se forma la vil
y este vil tratado de la Triple Alianza, donde solamente querían destruir al gobierno paraguayo. Pero en el tratado, como lo habían hecho en secreto, estos países, lo que habían hecho es justamente decir que no estaban en guerra con el Paraguay, sino contra el tirano del Paraguay, Francisco Solano López. Y hasta que no se acabase la guerra con él, no iba a haber paz entre Brasil, Argentina y Uruguay contra el Paraguay hasta que este no sea derrotado, hasta que el tirano ya no exista más. ¿Qué pasó con esto? En esto sucedió una trágica cosa, que justamente Paraguay contaba con un ejército profesional, pero no contaba con este aparato que justamente se habían unido estas tres potencias. Porque imagínense, Paraguay estaba preparado para derrotar a cualquier ejército. Se dice que en esta guerra participaron más de 150.000 soldados paraguayos y más de 230.000 aliados. Y esto era demasiado para contener tantos frentes de batalla. Pero vamos a ver justamente con esto cómo empezó esta guerra, los lugares de la batalla, las pérdidas, las consecuencias tanto para Paraguay, Argentina, Uruguay y el Imperio del Brasil. Y justamente esta guerra infamia donde el único ganador era estos carroñeros del Imperio Británico, porque ya con esto tenían muchos intereses, ya que la diplomacia de Inglaterra reveló al mundo justamente el tratado que habían hecho Argentina, Brasil y Uruguay para derrocar al gobierno justamente del paraguayo. ¿Acaso lo hacía por caridad o por la calamidad que se iba a venir? No, simplemente porque tenía miedo de que Brasil expanda su dominio, o sea que el imperio tome y tome tierra, y eso le iba a complicar justamente la influencia que tenía con el Río de la Plata. Pero vamos a analizar bien y detalladamente lo sucedido, ya que esta guerra empezó en 1865 hasta 1870, donde tuvo trágicas consecuencias. Nos vemos, hasta la próxima.